Bueno, hasta ahí ya todo claro, ya bueno, ya saben lo que el diezmo, las primicias, las ofrendas, por estatuto perpetuo, como dicen en el libro de Números, o por ley eterna, esto iba a ser tan solo para el sacerdote Aarón y para su descendencia, para sus hijos que también iban a heredar el sacerdocio, no para otras personas más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nosotros no somos los hijos de Aarón, no podemos heredar su sacerdocio, y por lo cual, por más pastor que sea, de iglesia adventista, evangélica, de cualquier denominación, religión que sea, yo no puedo cobrar el diezmo porque yo no soy descendiente de Aarón. Más la Biblia dice que los que se acerquen a esto mueran. No pueden participar de esto porque Dios no les ha dado como mandato a ellos. Eh, Ahora vamos a hablar sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué habla sobre el diezmo en el Nuevo Testamento? Dice que, bueno, Jesús habló sobre el diezmo. Eh, Vamos a tocar primeramente el libro de Mateo, del 23, capítulo 23, versículo 23. Dice eh, que diezmaban, diezmaban el comino, la menta y el eneldo. Y dice que esto hacían ellos, pero aparte también practicaban la misericordia, la fe. Y dice que esto era necesario, o sea, era necesario diezmar la menta, el comino y diezmar estas cosas, pero sin dejar lo principal, que era la misericordia y la fe. Dice era. Ahora, yo me pregunto, los pastores en la actualidad dicen que la Biblia está bien escrita, o otros predicadores dicen que la Biblia está bien escrita y predico conforme a la verdad que está en la Biblia y que la Biblia dice la verdad en su plenitud. O sea, la Biblia dice la verdad que es su plenitud. Pero cuando tocamos la parte del versículo de Mateo 23, no, ojo, dije, acá la Biblia se equivocó. Era no es era. O sea, es para este tiempo. O sea, se equivocaron en decir en tiempo pasado. Jesús se equivocó en decir en tiempo pasado y la Biblia se equivocó en ese versículo. Entonces, ¿qué hablamos? Que la Biblia está bien hecha o los pastores están tratando de confundir y decir que está bien hecha la Biblia y después salen diciendo que en esa parte es un error de traducción. O sea, hablan bien de la Biblia y al mismo tiempo hablan mal de la Biblia. Eso no está permitido y lo saben muy bien. Si dice era, que en ese tiempo era en pasado, que era en ese tiempo el diezmo el comino y todo ello era en pasado, eso quiere decir que ya no se da para este tiempo, o sea, está clara las cosas, no hay que dar muchas vueltas al asunto, no tratemos de explicar lo inexplicable. Ahí Jesús ya habló sobre el diezmo y dijo que era en tiempo pasado, dijo era, en Mateo 23, ¿ya? Ahora vamos a avanzar al siguiente capítulo, porque hay mucho que hablar. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Dice, Jesús trabajaba en la predicación, evangelizaba, era un maestro, es el Hijo de Dios, iba por muchas ciudades a predicar y había como en todo lugar, hay una bolsa de ofrendas. ¿Quién manejaba la bolsa de las ofrendas? Era Judas Iscariotes. Está en el libro que le estoy mencionando, el capítulo y versículo. Judas Iscariotes era quien tenía la bolsa de las ofrendas. Cuando Jesús predicaba, pasaban la bolsa de las ofrendas. Pero hay una cosa, que en esta parte de la Biblia habla que Judas Iscariote le reclamó a Jesús que por qué la mujer que lo ungió con perfume, mejor no vendió el perfume por 300 denarios y el dinero le daba a la bolsa de las ofrendas de Jesús. ¿Por qué le importaba tanto a Judas Iscariote? Porque él robaba las ofrendas de Jesús y Jesús sabía que le robaba las ofrendas. Eso está en Juan capítulo 12 de 4 al 6. Le importó las ofrendas. Acá un hincapié, Jesús habló sobre diezmos, ¿por qué no me diezman en la bolsa de las ofrendas con su cartita? No, él habla sobre la bolsa de las ofrendas que lo tenía Judas. Judas tenía una bolsa de las ofrendas.
Y a pesar de esto, ¿acaso Jesús tocó el tema de explicar de que el diezmo se debe dar en este tiempo? No, no explicó nada de eso. No se engañen y no engañen a la gente. Ahora, también habla, Jesús vuelve a recalcar en otro capítulo y en otros versículos, como ejemplo en el libro de Marcos, capítulo 12, del versículo del 43 al 44, que habla que la viuda ofrendó todo cuanto tenía y que los ricos iban y ofrendaban de los que les sobraba. Hace otra hincapié en qué? En ofrendas. Cuando ya lo del diezmo ya lo definió que era en tiempo pasado, en Mateo 23:23, no es cosa de otro mundo. Ahora, sigamos avanzando. Jesús también hizo otro hincapié en cuanto a pagar tributo al César. También hizo hincapié. ¿Te das cuenta? Que las cosas que hace hincapié Jesús era muy importante. Las ofrendas, también hizo hincapié en pagar tributo al César. Está en el libro de Mateos, capítulo 17, del versículo 24 al 27. ¿Qué dice ahí? Le dice a Pedro, están pidiendo 2 dracmas para pagar impuestos al César. Ahora Pedro le dice, Jesús le pregunta a Pedro, ¿es justo que los hijos paguen el tributo o que los extranjeros paguen los tributos? Y Pedro le contesta que los que deberían pagarle el tributo es el extranjero. Pero ¿qué le responde Jesús? Para no crear una mala imagen, aunque no deberían pagar ellos, pero vamos a pagar los 2 dracmas. Entonces Pedro fue al mar, tiró el anzuelo, sacó un pez y con lo que hubo en la boca del pez pagó el tributo al César. Hizo hincapié que debemos cumplir también con las leyes en la tierra, pagar el tributo a quienes corresponde. Hizo hincapié sobre las ofrendas y aclaró sobre el diezmo, que era en tiempo pasado, pero que la gente no lo quiere entender y los pastores tampoco quieren. Su excusa es que está mal traducida la Biblia. Cuando ellos predican más adelante dicen que la Biblia está perfecta y esta es la verdad, y después dice que están mal traducidas. ¿Quién los entiende? Ahora, sigamos. Ahora, ahora hay algo injustificado. Ahora vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 10, versículo del 30 al 33. Acá, ¿qué habla? Habla sobre la parábola del buen samaritano. ¿Qué dice? Que ese hombre le asaltaron, lo dejaron semidesnudo, tendido. ¿Y qué dice? Pasó un sacerdote levita, lo vio y no lo ayudó. Si los sacerdotes levitas tenían el dinero, el diezmo, las ofrendas, las primicias para ayudar a los más necesitados. Pero este sacerdote lo vio que necesitaba y no lo ayudó. Se agarró el dinero para sí mismo, que ese dinero no le pertenece. Es lo que hacen hoy en día los pastores. Después, ¿quién pasó? Pasó un levita. El levita lo vio al que lo habían asaltado y lo dejaron semidesnudo y le golpearon, tampoco hizo nada. Siendo el levita también partícipe de los diezmos, ofrendas, y que es para ayudar a los extranjeros, como en este hombre, que era un extranjero que estaba golpeado, que le habían asaltado, y para las viudas y para los huérfanos. Pero ese dinero que han dado, ¿acaso le sirvió para ayudar? No. Acá, ¿qué está diciendo Jesús? Es que los sacerdotes y los levitas que tenían los diezmos, primicias y ofrendas, se agarraban el dinero para sí mismos y no eran para ayudar a los más necesitados. Esto no es de ahora, esto es desde el Antiguo Testamento y hasta en el tiempo de Jesús. Ahora que voy con esto, dice que de ahí bajó un samaritano y le ayudó, pagó todos el día que iba a estar, que le iba a apoyar y que le iban a curar sus heridas. Era samaritano, ni siquiera era sacerdote ni el levita, cuando la obligación de ellos era ayudar a ellos y no lo hacían, no cumplían sus funciones. Entonces, yo pregunto, razonen por un momento, con esto que estoy diciendo, que en el tiempo de Jesús existían los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón.
eran los hijos de Aarón que estaban todavía con el sacerdocio. Existieron ellos. También existían los levitas en el tiempo de Jesús, porque él mismo lo habla ahí, que descendieron y no le ayudaron al pobre. Existiendo ellos, Jesús los diezmó a los sacerdotes, porque existió el sacerdote y los levitas, y también existieron Jesús en el mismo tiempo. Pero lo ayudaron, Jesús diezmaba al sacerdote, hizo algún hincapié en que, ¿sabe qué? Yo estoy diezmando al sacerdote levita, o al levita, a los descendientes de Aarón, a los hijos de Aarón, ¿lo diezmaba? No lo diezmaba, no hizo hincapié en eso. Y los dos, y supuestamente Jesús es el ejemplo, es al que debemos seguir, imitar, y lo que Él hace, nosotros debemos hacerlo, imitarlo. Pero si Jesús no diezmó, no ofrendó, no dio primicias, estando vivos los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes y los levitas, si no lo diezmó, está que nos da un ejemplo, que el diezmo ya no es ni para el Nuevo Testamento ni para este tiempo. Está clara las cosas. No se dejen engañar. Ya han sido engañados por muchos años. Lean la Biblia, por favor. Su gran debilidad que ignorancia, y por la cual hoy en día no se ve el poder de Dios, como lo dijo Jesús y Pablo, es porque la gente no lee la Biblia. En sí, los ungidos de Dios hoy en día no están haciendo su trabajo, porque la iglesia, con sus reglamentos y con sus títulos y con sus cartones, son piedras de tropiezo para esta gente ungida. Y esta gente ungida realmente tienen el poder de Dios, pero estos que tienen sus cartones de teología no lo tienen. Díganme, Pablo estudió teología, los apóstoles estudiaron teología, no estudiaron teología. Ahora, si vamos al resto de siervos de Dios, ¿estudiaron teología? No, simplemente eran escogidos. ¿Por qué? Hay un punto clave. Ellos vieron a Jesús, como Pablo lo vio, y hablaron con Jesús. Esa es la señal de que es ser escogido. Los otros se nombraron por sí solos. O les nombraron como hicieron los 12 discípulos. En el libro de los Hechos, cuando murió Judas, buscaron un reemplazo del 12º discípulo. ¿A quién escogieron? Escogieron a Matías, del cual Jesús no escogió a Matías, escogió a Pablo. A Matías no le escogió, por eso que la Biblia no te habla de Matías, tan solo lo mencionan que los 12 escogieron como un 12º discípulo a Matías, pero Jesús no lo escogió. O sea, la junta directiva escogió a Matías como un 12º discípulo. Como lo que hace hoy día se reúne la junta directiva de una iglesia y escoge a tal con un cargo, pero Jesús no lo ha escogido, no se le ha presentado, no le ha confirmado. Ese es el gran error por el cual hoy en día no se ve el gran poder de Dios. ¿Por qué? Porque los que dirigen son gente que son escogidas al dedo, no son escogidos de Dios. Si lo hiciera realmente un escogido de Dios, verían el poder real de Dios, como lo dijo Jesús y Pablo en el Nuevo Testamento, y los dones que deberían haber, que hoy en día no se ve. Son escasos y son pocos los que los tienen. Ahora, recapitulemos, no nos perdamos, sigamos en el mismo tema, sobre el diezmo. Ahora, Pablo también habló sobre el diezmo. ¿Quieres que le diga que Pablo habló sobre el diezmo? Sí, vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 33 al 35. Pablo habló sobre el diezmo. Aquí vamos. En el versículo 33 dice Pablo: yo por mi imagen no codicié ni plata ni oro. No codició riquezas, porque él mismo dice, hasta Jesús dice que no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Pablo no codició ni la plata ni el oro, por su buena imagen. Ahora, en el versículo 34, ¿qué dice? Pablo dice, solo tomo lo que me es necesario para mí. ¿Acaso Pablo dice, tomo lo que es necesario para hacerme rico? No, dice, tomo lo que es necesario para mí, y que no codicié ni la plata ni el oro.
¿Y qué le dijo a ese pueblo? Le dijo que todo lo que ustedes trabajen, dénselo a los más necesitados. Pablo fue claro. Dijo, no codicié ni la plata ni el oro, solo lo necesario. Y lo que ustedes trabajen, dénselo a los pobres. A poco entendedor, en pocas palabras. A alguien inteligente no se le tiene que repetir muchas veces. Acá Pablo está diciendo de que el diezmo no es para estos tiempos, ni para el tiempo de Pablo lo era. Él no codiciaba eso, tan solo lo necesario. Entonces, Jesús también habló sobre el diezmo. Cuando escogió sus 12 apóstoles, ¿qué pasó? Cuando escogió a sus 12 apóstoles, les envió a que vayan a predicar. Jesús envió a los 12 apóstoles, pero le dijo que no lleven nada, que a donde vayan, con suficiente con el alimento que le den. Eso lo vamos a tocar más adelante. Pero Pablo ya habló sobre el diezmo. Si eres inteligente, con lo que acabo de hablar vas a entender todo. Y no es necesario que te esté leyendo muchas cosas más. Ahora, ¿qué pasó en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11, donde lo usan mucho los predicadores, que es para que la gente diezme? Sobre Ananías y sobre Zafira. Ahí no pidieron el diezmo, ahí pidieron el 100%. Dijeron de que todos los congregantes que estaban ahí, que vendan todas sus posesiones y todo, el 100% de lo que poseen en dinero, en todo, lo traigan al frente, para que de ahí se dividan todo eso en toda la casa de Jehová y no haya necesidad en ninguno de nosotros, en ninguna de la casa de Jehová. O sea, no falte alimento en la casa de Jehová. ¿Entiende? Era el 100%, no era el diezmo. Así que usted, pastor, no se agarre de ahí para que la gente le diezme. Entonces, era el 10%. Entonces, si era el 10%, no era el 10%, era el 100%, para que no falte necesidad en la casa de Jehová. Ahora, otra cosa más que quería hacer un hincapié es que sobre todo obrero es digno de su salario, eso sí es cierto. Este tema sobre el diezmo y sobre todo obrero es digno de su salario, también vamos a hablar. No voy a obviar esto. Si vamos, Jesús habló sobre todo obrero es digno de su salario, tanto Jesús como Pablo. Ahora vamos sobre Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 10. ¿Qué le dijo a los 12 apóstoles? A donde vayan, no lleven nada. Todo obrero es digno de su salario, que a donde vayan le van a dar sus alimentos. Habla que a donde vayan le van a dar el diezmo. Lean ese versículo, ese capítulo, ese versículo de Mateo 10:10. Dice que a donde vayan le van a dar sus alimentos, no le dicen le van a dar el diezmo. Sigamos. Ahora, en el libro de Pablo, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 13 dice, lo que dijo Pablo dice que no sabes que los que trabajan de las cosas sagradas vivan del Evangelio, también dice. Y si vamos a que también habló Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, dice que los ancianos que gobiernan y tienen doble honor, que gobiernan con bien tienen doble honor, que predican y enseñan sobre la palabra de Dios, y ellos son dignos de su salario. Pero ojo, dicen diezmo, no, dice es digno de su salario. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál era el salario de Jesús? Judas tenía una bolsa de ofrendas, la ofrenda. Pero como trabajaba bien Jesús, era mucho lo que eran agradecidos y ofrendaban en gran magnitud. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba con sabiduría, traía cosas nuevas. La gente estaba tan
que al final ofrendaban, supuestamente con los milagros y todo, y sanaciones, con los dones que había, ofrendaban mucho. Entonces, todo obrero es digno de su salario. Lo otro también, Pablo trabajaba incansablemente, también le ofrendaba. Pero no confundan el diezmo con la ofrenda, por favor. Ya basta de engañarse a sí mismos y de burlarse de los demás con cobrar el diezmo cuando no es de este tiempo. A todo Estado le conviene que el pueblo sea ignorante. Yo lo relaciono que a todo pastor le conviene que sus congregantes sean ignorantes y no lean. Antes de hablar sobre esto, tuve que orar para aclarar todas estas cosas. Y recuerden que los escogidos de Dios reales, Jesús se le presentó. Y hay varias maneras de manifestarse, en sueños y en visiones. Pero hoy en día mayormente los que se levantan son gente titulada, que Dios no los ha escogido, ni si se les ha revelado a ellos, ni en sueño ni en visión. Y yo hago un hincapié, si los pastores realmente están arrepentidos, ahora con esto está más claro su mente, y están realmente arrepentidos, ¿qué hizo el cobrador de impuestos cuando Jesús llegó al cobrador de impuestos, que era bajito y estaba en un árbol? Bajó y entró en su casa. ¿Qué hizo el cobrador de impuestos? Como estaba arrepentido, fue y devolvió todo lo que había robado de los impuestos a cada uno. Devolvió lo que había robado y aún devolvió más, dice, de su propio bien del mismo cobrador de impuestos. Es decir, devolvió lo que había robado el cobrador de impuestos y aparte devolvió los intereses. Ese es un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Bendición para él, se va a ir al cielo. Ahora ustedes, pastores de cualquier denominación, cualquier religión, si realmente estás arrepentido, vas a hacer lo que hizo este cobrador de impuestos, devolver lo que no es tuyo. Acá en la tierra no vas a tener tesoros, pero sí vas a tener tesoros en el cielo. Amén. Dios los bendiga. Espero tener otro momento para aclarar dudas, como por ejemplo a dónde va el alma y el espíritu de la gente cuando muere, de acuerdo a lo que está en la Biblia. Es todo, hermanos. Dios los bendiga. Espero perseverar en este camino, al igual que todos ustedes. Dios los ama. Amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.